Hoy en la hora de opinar vamos a tener nuestra mesa de debate con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez para analizar el resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2020. ¿Qué tantos casos de corrupción encontraron los auditores? Después vamos a tener una mesa con nuestros especialistas en materia de seguridad, Eduardo Guerrero, Javier Oliva y Alejandro Ope. Con ellos voy a platicar de la terrible situación actual de la violencia en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el informe final del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2020. La auditoría detectó irregularidades en el aeropuerto, en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, como pagos sin comprobación. En el rubro de la salud se reportaron pagos indebidos y duplicados durante la atención de la pandemia. En la gestión del Banco del Bienestar se detectó el pago a terceros por la adquisición de un sistema bancario, pero dicho sistema no se ha instalado, ni se encuentra operando. El personal desconoce la ubicación y ni siquiera saben que existe. En cuanto a la refinería de Dos Bocas en Tabasco, encontraron pagos indebidos, pagos en excesos, adjudicación de contratos por invitación y asignaciones directas. En las pensiones para adultos mayores se otorgaron 22.6 millones de pesos a 1,575 adultos sin que estos presentaran su CURP, que es un requisito indispensable para recibir el apoyo a fin de comprobar que tienen 65 años más. Y así hay muchos rubros. Hay que decirlo, es lo normal en una auditoría, en una fiscalización de este tipo. La pregunta es, ¿qué tan grave o no son estas irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación? Para hablarlo, doy la bienvenida a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, compañeros. Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gibran Ramírez. Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Bueno, déjame empezar contigo, Paula Sofía Vázquez. La auditoría en general siempre funciona bastante bien, son gente muy profesional, contadores, expertos, siempre encuentran irregularidades, hay que decirlo, ¿no? En la Administración Pública Federal, pues siempre que no se cumplió con el procedimiento H2430 o que se dieron asignaciones directas, en fin. Por eso, pues a primera vista parece que es muy duro, muy serio este reporte. La pregunta, ya viendo exactamente los rubros y lo que reportan, es efectivamente qué tan serias son las faltas ya de este gobierno que prometió, por cierto, acabar con la corrupción. Paula. Sí, primero yo coincido contigo. Creo que independientemente de que se encuentren errores como el del año pasado en el tema del aeropuerto, etcétera, pues la Auditoría Superior de la Federación hace un informe profesional. Sí. Y no podemos dejar de considerar que es la única revisión con este nivel de exhaustividad de la cuenta pública. Y no me parece que denostarlo, no me parece que efectivamente hay que señalar si las cosas no están bien hechas y todo, pero en un 99% del trabajo está bien hecho y pues hay que aquilatarlo, ¿no? Es uno de los ejercicios pues, de escrutinio más importantes. Uh-huh. También es un ejercicio que tiene como dos etapas, ¿no? La primera es como cuando lanzan esto y el tiempo que les dan para subsanar. Uh-huh. Eso es qué tan grave pueden ser las cosas que se hayan encontrado. Creo que efectivamente el trabajo, pues esto pasó con Odebrecht, esto pasó con GEAISA, esto pasó con, creo que en todos lleva consistentemente la auditoría identificando la estafa maestra. La estafa maestra salió del sexenio pasado, de la auditoría, claro. Sí. O sea, creo que los informes de la auditoría
Por lo mismo, me parecen un medidor muy objetivo y muy importante para saber cómo va el asunto del gasto público. A mí me gustaría como evidenciar dos cosas. Venga. La primera es la necesidad que tenemos de empezarnos a enfocar y a poner mejor el ojo en el dinero de los estados. O sea, el 70% de la lana que gastan las entidades federativas es lana de la federación. Y lo que devela este informe es que pues, el 97%, el 70% de la lana que no está bien ejercida, no está explicada, que tiene inconsistencias, que tiene errores, es de las entidades federativas, ¿no? Viene de estados y municipios. Entonces, eso me parece como la primer cosa. La segunda es que independientemente de lo que se vaya a subsanar a partir de estos 60,000 millones de pesos, más o menos, que son los que tienen ahí inconsistencias, es que sí podemos encontrar un patrón que evidencia tres cosas. Uno, que adentro no se están cumpliendo las obligaciones de transparencia, de archivo, de documentación, de tener la información lista, porque pues en realidad de qué se nutre la auditoría, ¿no? Pues de los informes que les dan, de los datos que les dan, y que falte tanta información te habla pues de un desaseo adentro y de un caos adentro muy importante. El otro, cuando estás viendo casos como los subejercicios del Tren Maya, pues que la debilidad institucional está pegando duro incluso en los grandes proyectos prioritarios del presidente, ¿no? Tienen muchísimo dinero y no han podido ejercer las cosas, uno, porque no están bien planeadas las cosas, y dos, porque no hay capacidades institucionales para hacerlas. Y la tercera, ya cuando uno se mete, por ejemplo, a los casos de Segalmex, a los casos del Tren Maya, a los casos, es que pues sí hay un montón de irregularidades que incluso, con el caso de Segalmex, que me parece el caso más grave de los que se han identificado. Sí. En este año pues, sin duda. Y además que hay que decirlo, ¿no? Segalmex fue un producto de la 4T. Seguramente también para eliminar corrupción y mejorar administrativamente las cosas, y es un profundísimo fracaso en el que ya hay algunas acusaciones muy graves de corrupción. Y el caso del Tren Maya, pues que también hay muchas irregularidades, como que no estén las mías, que las mías no estén bien hechas, etcétera, que también denotan que pues con los grandes proyectos del presidente, que son básicamente el corazón del gobierno, porque recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo de este año son proyectos prioritarios y programas prioritarios y párale de contar, pues que tiene graves problemas en su implementación, incluso a 3 años ya de estar aquí. Muy bien. Sí, yo creo que aquí, Carlos, hay que separar en las auditorías, digamos, los errores administrativos, las faltas administrativas, que no se firmó tal forma, que no presentaron el CURP, los beneficiarios, en fin, de la corrupción hecha y derecha, que me parece que en este caso, como dice bien Paula Sofía, al parecer donde sí hay corrupción, desvío de recursos públicos, es el caso de Segalmex, que es como la CONASUPO de antes, porque incluye Liconza, Diconza, en fin. ¿Cómo ves? Mira, sí, yo creo que esta es una buena oportunidad para pues creo hacer una crítica constructiva de la cobertura que se hace de pronto en los medios de comunicación cada vez que la auditoría saca una revisión de la cuenta pública. Sí. O sea, lo que encuentra la auditoría, los faltantes, las irregularidades, todo eso, no es sinónimo necesariamente de corrupción. Sí. ¿Sí? Esto es una revisión contable, por un lado, y por otro, bueno, pues contraentregas, y se encuentran pues incongruencias, ¿no? Ahora, y de procedimientos, también la auditoría es de procedimientos burocráticos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una primera cosa, digamos, que distinguir, ¿no? Sí. Podemos decir, no está comprobado en ningún sentido que estos montos millonarios sean ya, digamos, que lo estemos dando por perdido al fondo de la corrupción, vamos a decir, ¿no? Pero de lo que sí es síntoma, y creo que esto es, a lo mejor no es tan escandaloso mediáticamente, pero creo que puede llegar a ser incluso hasta más interesante porque tiene más miga, pues sí es síntoma de cierto desaseo en el manejo de los recursos públicos, en la ejecución de las políticas públicas, en fin, en la marcha cotidiana, menuda, ¿no? Del gobierno, de la administración pública, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me parece que de entrada ahí hay algo interesante, aún
y suponiendo sin conceder que después se aclarara buena parte del monto, que tampoco pasa, por cierto. Decía Paula ahorita, sí, todos los años tenemos este tipo de información, sí, hay que ver los montos que finalmente se aclaran o se recuperan. Nunca es la mayoría, ¿eh? Muchas veces queda ahí como flotando ese dinero y luego ahorita, digamos, no quisiera entrar a esto en la primera intervención, pero luego hay otro tema inmenso, que son las denuncias o las querellas que interpone la auditoría, que también ahí hay un tremendo problema. Pero bueno, quedándonos ahorita nada más en lo de la auditoría, en el desaseo, sí es muy sorprendente, por un lado, que este haya sido un gobierno que llegó al poder, digamos, con la promesa de erradicar el dispendio o los malos manejos, y que de entrada tenga un manejo administrativo tan deficiente, tan desaseado, ¿no? Y creo que, bueno, tampoco, o sea, sorprende por eso, porque había otra expectativa, pero no sorprende porque pues hemos visto que la verdad este gobierno se ha caracterizado pues por un tremendo desdén por el conocimiento técnico en materia de políticas públicas, por lo que se ha dado en llamar como el desmantelamiento austericida, ¿no?, del aparato gubernamental, de la administración pública. Y también creo que esto contribuye en la medida en que genera una suerte como de clima habilitante, pues una muy reiterada hostilidad contra la transparencia, contra el acceso a la información, ¿no? Incluso diría como contra la necesidad que tiene todo gobernante, independientemente de sus virtudes morales, de someterse a escrutinio y a rendición de cuentas. Muy bien. ¿No? Ya para terminar, yo diría simplemente como que estas cifras puestas en ese contexto adecuado, que no necesariamente es corrupción, pero sí es un síntoma de malos manejos, pues a mí sí me dejan tres preguntas, ¿no? La primera es, ¿no que nomás bastaba con que el presidente fuera honesto? Dos, ¿no que el ejército era un buen administrador? Y tres, ¿no que gobernar bien no requería mucha ciencia? Bueno, te contesto la segunda pregunta porque la verdad, por ejemplo, la auditoría del aeropuerto Felipe Ángeles, yo he escuchado en entrevistas al auditor superior de la Federación, al parecer trae pocos problemas el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Digo, para ponerlo, lo que dicen los datos duros y puros, Carlos, ¿no? Pues, sí, no es de los que tienen más observaciones, pero sí hay unos manejos, digamos, que probablemente se puedan aclarar, ¿sí? Pero estas es esas cosas como de no hagas cosas buenas que parezcan malas, sí, ¿no? Totalmente, o sea, hay desaseo administrativo incluso en las obras que maneja el ejército. Ahora, yo aquí, Gibran, ahí deja a Carlos las preguntas. Yo también quiero decir que operar en el sector público es un dolor de cabeza, porque las reglas están hechas para no operar, ¿no? Entonces, digo, la burocracia, yo odio la burocracia en el sector privado y en el sector público, ¿no? Pero efectivamente, muchas de esas reglas que se han hecho a lo largo de tantos sexenios, lo que lleva es a maniatar a los gobiernos a no poder hacer muchas cosas. Y en ese sentido, a mí no me sorprende que cuando salgan las auditorías, pues salgan todas estas irregularidades porque no se pudo cumplir con el tema de los procedimientos administrativos. Sí, sobre todo en las que tienen que ver con el desempeño. Pero creo que en lo que concierne al gasto, hay muchas continuidades que sí se prometió en este gobierno cambiar y que quizá lo que nos muestra el informe de la auditoría es un testimonio de la ineficacia en ese cambio. Yo, como un punto de comparación, tomaría la auditoría del segundo año de Peña, que salió también con irregularidades por alrededor de 60,000 millones de pesos, es decir, muy similar. La mayor parte de esto, como decía Paula, es gasto que se hace en los estados y en los municipios. Pero lo que sí se demuestra es que centralizar compras, recortar burocracia, etcétera, no ha tenido un impacto cuantificable en ese desorden en el que sí hay mucha corrupción. La tercera cosa que me gustaría decir es que la mayor parte de las observaciones implican decenas de millones, es decir, son menores
pero sí es un escándalo lo de Segalmex. Lo de Segalmex eso sí está cañón. Sí. Está gritando que hay corrupción ahí, sí. Se acredita... Miles de millones de pesos. 8,637 millones de pesos por faltantes, pagos injustificados, productos echados a perder, además del almacenamiento deficiente de los productos que se les compran a campesinos a precios de garantía. Alguien ganó de eso mucho dinero y a la Auditoría Superior de la Federación le correspondería poner una denuncia. No han puesto una sola denuncia en este sexenio, cuando en el de Peña a estas alturas llevaban 40, si no me equivoco. Este gran escándalo, que se puede sumar a otros, como los 2,000 millones de pesos en salud, que también se acredita que son pagos injustificados, ventiladores que nunca se entregaron, es decir, se costaron vidas, sí. Cubrebocas comprados a sobreprecio, de los cuales tampoco se encontró que se entregaran. Todo eso se tiene que investigar y se suma a lo que mencionabas del desempeño, y donde yo creo que una de las cosas más graves es la tremenda opacidad con la que han funcionado los programas sociales. Sí. Sobre todo porque podríamos decir, esta opacidad es para recortar camino burocrático y ser más eficaces. Ese era un argumento que la verdad es que yo también me compraba. Pero según los datos de INEGI y de Coneval, esto no ha redundado en un mayor número de beneficiarios. No ha servido, digamos, evitarse toda esa maraña burocrática. Es decir, en este caso, el fin tampoco justifica los medios. Y por último, quisiera apuntar las auditorías que se cancelaron por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que me parece que muestra que no se quieren confrontar con el gobierno y con la presidencia de la República. Es que se canceló la auditoría de política educativa y la de fideicomisos sin estructura, que se cancelaron. ¿Por qué se cancelaron? ¿Por qué la de política educativa, si es la emergencia de nuestros días principal, quizá para el Estado mexicano? No, totalmente de acuerdo, caray. Bueno, pues ahí está el panorama completo. Paula Sofía Vázquez, que se han puesto muchas preguntas sobre la mesa, yo creo, ¿no? Vamos a tratar de dar algunas respuestas a algunas de ellas, ¿no? Comencemos contigo. Paula, por ejemplo, pues la verdad, y eso lo sabíamos, que siendo el presidente honesto, no inmediatamente eso se traduce en un gobierno honesto. Eso... Digo, era demagogia de campaña y sigue siendo demagogia del gobierno. La verdad es que sigue existiendo corrupción en el gobierno federal y de los estados y de los municipios. Evidentemente, o sea, yo creo que todas las personas, todos los ciudadanos de a pie que tenemos que todavía que ver algún tema en términos de trámites, y otra vez regresamos al tema de lo local. Yo los invito algún día a hacer alguna cosa en el registro público de la propia de la Ciudad de México, para que vean que un trámite que cuesta 5,000 te lo cobran en 500 y no te lo dan. Yo creo que esas cosas siguen. Uno que cuesta 500 te lo dan en 5,000, ¿no? Al revés, ¿o cómo? O uno de 50,000 te lo dan en 500 o no te los dan. 500,000 pesos. Sí. Bueno. O sea, el tema es todo lo que está sucediendo. Evidentemente, yo creo que era una fantasía, y todos sabíamos que era una fantasía, que esto iba a eliminar la corrupción. Pero ahora yo creo que también no solo hay corrupción por gente que se roba el dinero o por malos manejos, también hay un costo que tiene que ver con la ineptitud, el mal gasto, pues básicamente el daño al erario público por hacer malas compras, por hacer compras de productos que no deberían de haber sido. Todo el tema, por ejemplo, del caso del abasto de medicamentos, que no se ha podido solucionar y que me parece a mí uno de los temas más dolorosos y que más evidencia esto que decimos de la incapacidad que ha tenido este gobierno para hacer uso de la administración pública, un buen uso de la administración pública. También también es un daño al erario. O sea, dinero que se perdió en licitaciones mal hechas, dinero que se perdió en compras que no llegaron. O sea, todas esas cosas, pues también de alguna manera implican corrupción, de alguna manera implican daño al erario, y eso también es como otra manera de hacer mal uso de los recursos públicos en la que tenemos que empezar a poner el ojo. La otra es, entiendo
O sea, teníamos, y no es que fuera la mejor, pero teníamos una ley de mejora regulatoria que se aprobó en 2018 que pretendía eliminar un montón de burocracia y eliminar un montón de trámites duplicados, innecesarios, etcétera. Si uno ve lo que teníamos en términos de prestigio, de trabajo, etcétera, en mejora regulatoria en 2018, a lo que hace hoy la CONAMER, que es pasar MIRS con exención de impacto regulatorio a Pemex todos los días, pues también vemos que que no se ha hecho uso de ninguno de los instrumentos que podríamos tener para mejorar esta burocracia. Sí. Y la otra, pues también son muchas heridas autoinfligidas, ¿no? Lo que ya mencionaba Gibran, esta concentración en el gasto. La concentración en el gasto ha hecho que muchísimas cosas sean casi imposibles de comprar, como medicamentos y muchas otras cosas. Sí. Traten de comprar adentro del gobierno algo que tenga que ver con tecnología, una página de internet, unos que los procedimientos que ellos mismos han generado hacen imposible que se hagan este tipo de compras. La mala implementación de las compras consolidadas, creo que también todas esas cosas van sumando a decir, pues no es corrupción, igual y no es corrupción porque nadie se está haciendo muy rico de esto, pero el país se está haciendo más pobre. Yo voy a sacar el pequeño neoliberal que llevo adentro. Chiquito. ¿Cuándo lo has guardado? Chiquito. Pequeño. A ver, Carlos, yo sí pienso que a mayor burocracia, mayor probabilidades de corrupción. Entre más permisos se requieran, más firmas, más documentos, más presencia del Estado para comprar dentro del gobierno y fuera del gobierno, pues más probabilidades hay de que haya corrupción. Yo sí lo creo, no sé qué opinan ustedes. Y bueno, pues evidentemente, es que el tema sale por lo que dice Paula, que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, exacto, lo único que hace es dar permisos para que usted no cumpla con tal regulación, ¿no? A ver, yo creo que aquí, Leo, no vas a sacar tu pequeño neoliberal. Al pequeño neoliberal que llevabas dentro. No sabía que lo habías guardado. Pero al que sí tienes muy guardado y al que yo quisiera invitarte a sacar es al administrador público que también eres. O que también fuiste, no sé. Fui. Por eso lo digo. Porque me parece que aquí es muy importante como hacer distinciones finas. O sea, yo puedo entender esto que dices, como que hay una tramitología absolutamente absurda, excesiva, que entorpece, que realmente no responde como a ningún propósito, a ningún fin justificable, ¿no? Pero también creo que hay luego regulaciones, Leo, que no son reglas que están hechas para no operar, sino que están hechas para tutelar otros intereses u otros valores que consideramos también prioritarios. Hace un momento Paula estaba hablando de las famosas MIAs, las manifestaciones de impacto ambiental. Sí. ¿No? Yo creo que en este tipo de discusiones es muy importante no generalizar, ¿no? Porque hay cierto tipo de regulaciones que sí tienen un valor específico. En el caso de las MIAs, pues tratar de mitigar o de compensar el impacto ambiental que pueda tener una obra pública. ¿Hace más difícil operar? Sí, pero ¿tiene un propósito, una justificación válida? También. Entonces yo creo que aquí sí es muy importante separar esa idea que tenemos de pronto como la burocracia, como una máquina de estar generando constantemente obstáculos o costos adicionales, y la idea más de los administradores públicos de la burocracia, digamos, como un cuerpo que se encarga, pues, de velar porque se cumplan regulaciones que nos hemos dado democráticamente, que se cumpla, digamos, un cierto criterio de eficiencia, a veces en el gasto, que se cumplan requisitos, que nosotros mismos nos hemos dado. Aquí es como el INE. El INE no se pone sus reglas. El INE se encarga de aplicar reglas que crean otros.
Sí. Con la burocracia, en la mayoría de las ocasiones, pasa exactamente lo mismo. Pero entonces, déjame interrumpirte ahí porque se nos acaba el tiempo y todavía tiene que hablar Gibran. A mí lo que me llama la atención es que las regulaciones para comprar 150 lápices en una institución gubernamental es un dolor de cabeza, de muelas, pero en el sexenio pasado veíamos cómo se robaban miles de millones de pesos a través de la estafa maestra. Entonces, como que no me checa, ¿me entiendes, Carlos? O sea, por un lado operar es una monserga y por otro lado los corruptos siempre encuentran la manera de darle la vuelta a esas regulaciones. Bueno, y si desmantelas el sistema anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, pues peor tantito. O sea, yo lo único que te quería contestar, Leo, a lo que decías de que tú eras muy neoliberal, es como no siempre, no todo hay que distinguir. Totalmente de acuerdo, sí, hay que distinguir, habría que empezar a distinguir. Pero bueno, te toca rematar esta mesa, Gibran. Bueno, Leo, creo que yo coincido contigo en el plano teórico, ¿no? Menos puntos de decisión son menos puntos de corrupción, pero a la hora de implementarlo, se tiene que hacer con base en lo que hay, con base en la realidad. ¿Por qué centralizas todo, por ejemplo, en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, en lo que tiene que ver con compras de medicinas y no saben comprar medicinas? El IMSS tenía gente que se dedicaba a eso, tenía la experiencia de las subastas en reversa, que creo que empezó a molinar. Bueno, a partir de lo que hay, construyes esos menores puntos de decisión y quitas los demás. Ahí podías hacer todo sector salud, por ejemplo, en lugar de meter al INSABI donde hubo tanta irregularidad. Ahora, por otra parte, lo que decías de que si el presidente es honesto, los demás, bueno, el planteamiento que hacía López Obrador de cómo se iba a combatir la corrupción a partir de su honestidad personal. Claro que es una condición de posibilidad, siempre y cuando en la otra mano tengas a la fiscalía y estés persiguiendo corruptos. Antes no se podía, porque cualquier corrupto que persiguiera a Peña le iba a decir cuánto le puso para la campaña. Entonces yo entiendo por qué no se hacía. Y ahora, ¿por qué no hay un activismo para presentar ante la fiscalía todos estos casos de corrupción? Yo creo que mucha de la aprobación que se ha perdido en el gobierno podría recuperarse si hay algún caso ejemplar de los del propio gobierno, por ejemplo en Segalmex, lo que se está viendo, que se lleve ante la justicia. Parece que la auditoría no va a presentar denuncias y sigue la misma inercia que lleva hasta ahora. Alguien lo tiene que hacer, lo va a hacer el propio gobierno, va a ser que la Virgen le habla. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, yo creo que si no hay un golpe de timón en estos momentos, el legado que ha querido construir López Obrador se va a ver severamente cuestionado desde antes de que termine el sexenio. Pues sí, ¿sabes qué? Vamos a, en la hora de opinar, darle seguimiento al tema de Segalmex, porque por lo que está, por la cantidad, por el tipo de desvíos de los que se están hablando, este puede ser el gran caso de corrupción durante este gobierno, ¿no? Muchos se hablan de otros, ¿no? Pero ya está documentado con miles de millones. ¿Cuánto dijiste? 8,600 millones, ¿verdad? Así es, 8,637. Pues nada menos y nada más. Al segundo año, porque quién sabe si siguieron en el tercero. Pero bueno, Paula, Carlos, Gibran, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Leo. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar con nuestra mesa de seguridad. Eduardo Guerrero, Javier Oliva y Alejandro Ope. Vamos a tratar de entender qué demonios está pasando con la violencia en México. Y cuando digo demonios, lo digo de verdad, Muchos demonios andan sueltos por toda la República Mexicana. Regresamos.